A ver, el cálculo integral suena a algo súper complicado, ¿verdad? Pero en el fondo, la idea nació para resolver problemas muy reales. Problemas como, por ejemplo, averiguar el área de una forma que no es perfecta, que tiene curvas. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Así que, vamos al lío. Miremos esta figura. Si tenemos algo con lados rectos, como este trapecio, pues la cosa es bastante fácil. Cogemos las fórmulas de geometría de toda la vida, las que aprendimos en el cole, y ya está. Calculamos el área y nos da un número, sin más complicación. Pero, ¿y si de repente uno de los lados es una curva? Pues ahí la cosa cambia. De repente, ¡boom!, las fórmulas que conocíamos ya no nos valen para nada. No existe una fórmula de base por altura para una figura así. Y aquí es donde empieza lo interesante, el verdadero reto. Y esta es, digamos, la pregunta del millón. ¿Cómo narices le ponemos un número a esa superficie? ¿Cómo calculamos el área exacta que hay debajo de esa línea curva? Para responder a esto hizo falta inventar una rama entera de las matemáticas. Vale, para desenredar todo esto, este va a ser nuestro plan de ataque. Primero, planteamos bien el problema del área. Luego, vemos qué es eso de la antiderivada. Después, descubriremos una pieza que falta, la constante de integración. Distinguiremos entre dos tipos de integrales. Y al final, juntaremos todas las piezas para resolver el puzzle. Venga, pues empecemos. Para atacar el problema del área, lo primero que necesitamos es una herramienta nueva. Una que nos permita, por así decirlo, ir hacia atrás. Pensemos, si la derivada nos da la pendiente, ¿podríamos usar la pendiente para reconstruir la curva original? Pensemos un segundo en cosas que ya controlamos de sobra. Para la suma tenemos la resta, para la multiplicación la división. Son operaciones inversas. Pues bien, en el cálculo pasa exactamente lo mismo. La operación inversa a la derivación es la integración. Son como el yin y el yang de las matemáticas. Pues bien, a esa operación de ir hacia atrás la vamos a llamar antiderivada o, más comúnmente, integral. No es más que eso, coger una derivada y preguntarse, oye, ¿de qué función original venía esto? Este es el concepto clave que necesitamos pillar. Perfecto. O sea, ya tenemos la idea de deshacer una derivada. Si la derivada de x al cuadrado es 2x, pues la integral de 2x debería ser x al cuadrado. Parece súper fácil, ¿a que sí? Pues no tan rápido. Hay un pequeño detalle que lo cambia todo. Y ojito, que no es un problema cualquiera. Resulta que cuando intentamos ir hacia atrás, no encontramos una única respuesta. De hecho, encontramos infinitas. Y aquí vemos perfectamente por qué. Fijaos en estas curvas. Son todas la misma parábola, pero una está más arriba, otra más abajo. ¿Y qué pasa si las derivamos? Como la derivada de una constante, de un número suelto, es 0, todas tienen exactamente la misma derivada, 2x. Entonces, claro, la pregunta es, si solo tenemos el 2x, ¿cómo narices sabemos si venimos de la primera, de la segunda o de la de más abajo? Y la solución, la verdad, es bastante ingeniosa. Simplemente añadimos un más c al final. Esta c es como un comodín, representa a cualquiera de esos números que podrían haber estado ahí y que se perdieron al derivar. Así que la integral no nos da una función, nos da una familia entera de funciones. Claro, esto de la familia de funciones nos abre la puerta a una cosa súper importante, que no hay solo un tipo de integral, sino dos, y solo una de ellas nos va a servir para lo que queremos, calcular el área. Por un lado está la integral indefinida, es la que acabamos de ver, la que lleva el más c, y te da como resultado una fórmula general, una familia de curvas. Y por otro lado tenemos la integral definida. Esta es diferente, se calcula entre dos puntos, entre un límite a y un límite b, y el resultado no es una fórmula, es un número, un valor concreto, justo lo que necesitamos para un área. Y con esto, fíjate, ya volvemos al principio, a nuestro problema del área. Pero ahora llegamos con el arma secreta en la mano, la integral definida. A ver cómo funciona esto. A ver, la idea es genial por lo simple que es. Si no podemos calcular el área curva, ¿qué sí sabemos calcular? El área de un rectángulo. Pues, ¿y si llenamos el hueco con un montón de rectángulos y sumamos sus áreas? Es una aproximación, claro. Como se ve, quedan huecos, sobran picos, no es exacto, pero es un comienzo. El razonamiento es más o menos así. Primero, dividimos la zona en rectángulos. Segundo, sumamos sus áreas. Y ahora, tercero, viene la magia del cálculo. Nos imaginamos qué pasaría si hiciéramos esos rectángulos cada vez más y más finos, infinitamente finos. ¿Qué pasaría con los huecos y los picos? Pues que irían desapareciendo, hasta que el error fuese 0. Y aquí es donde todo encaja a la perfección. La integral definida es literalmente eso. Es el concepto matemático que representa la suma de infinitos rectángulos que son infinitamente delgados. O sea, en vez de volvernos locos sumando, la integral hace todo ese trabajo infinito por nosotros de una sola vez. ¿Y el resultado?
Es esto que vemos ahora. Ya no es una aproximación con escalones, es el área exacta, perfecta, que encaja como un guante bajo la curva. La integral definida nos ha dado por fin el número que buscábamos. Hemos resuelto un problema que parecía imposible simplemente sumando infinitas piezas diminutas. Venga, pues vamos a recapitular un poco todo el viaje. Empezamos con un problema de geometría, un área curva. Vimos que para resolverlo necesitábamos una nueva herramienta, la antiderivada. Descubrimos que esta herramienta tenía una pequeña pega, el más c, que nos llevó a la integral indefinida. Y finalmente usamos la versión específica, la integral definida, para conseguir nuestro objetivo, un número exacto. Y todo esto nos deja pensando en algo mucho más grande, ¿no? Hemos usado esta idea de sumar infinitas partes para un área, pero es que este concepto se puede aplicar a casi todo. Sirve para calcular el volumen de un objeto irregular, la longitud de un cable que está combado, la cantidad de trabajo que hace un motor. O sea que el problema del área con el que empezamos en realidad era solo la punta del iceberg,